Bien, muy buenos días a todos. Bienvenidos a el Access Control Summit. Yo soy Duan Chaverra, soy el jefe de ventas de seguridad y les agradezco nuevamente por haber aceptado esta invitación y por participar en el panel. El tema del día de hoy en este panel será evolución de los sistemas de control de acceso y su adaptación a las nuevas tecnologías y exigencias del mercado. Ya están viendo en pantalla a nuestros 3 invitados en el día de hoy. Están viendo a Humberto de la Vega, quien es el Managing Partner y Head of International Business Development de Townsend & Associates. Luis González Nogales es el presidente ejecutivo de Incaspri y Daniel Vázquez Cayetano, quien es el Software Development Manager de CISA Monitoring Integral. Señores, muy buenos días, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación. Buen día. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar bastante sobre este tema de control de acceso, la actualidad del mercado de América Latina, un poquito de la parte técnica, características, el tema de IoT, inteligencia artificial. Entonces vamos a tratar de cubrir todos estos temas. Antes de iniciar, les comento a nuestros invitados y asistentes que pueden formular sus preguntas en la pestaña del lado derecho que ven ahí en sus pantallas de Q&A o Discuss. La idea es que ustedes hagan sus preguntas, comentarios a lo largo del panel y la vamos a leer en cualquier momento. Entonces, los invitamos a que participen también de buena manera y que nos escriban a partir de este momento y nos digan desde dónde están, de qué país nos están viendo, para también ir identificando a las personas que están participando en este panel. Vamos a iniciar entonces, señores, con el primer tema, que es el tema un poquito más general, pero relacionado con nuestro mercado en específico de América Latina, y es conocer desde su perspectiva cómo o qué análisis hacen actualmente del mercado de control de acceso en nuestra región. Humberto, comienzo contigo. Gracias, Giovanni. Buenos días a todos. Saludos. Mira, desde la perspectiva de la óptica que nosotros tenemos, los sistemas de control de acceso siguen manteniendo una cuarta posición en cuanto a la relevancia de los otros sistemas o subsistemas relacionados con seguridad electrónica, por detrás de lo que sería videovigilancia, lo que sería intrusión, inclusive lo que sería incendio. Entonces, control de acceso sigue manteniendo esa cuarta posición en cuanto a penetración y adopción en el mercado, volumen de ventas. Pero por otro lado también empezamos a ver una convergencia con el lado de videovigilancia, es decir, todas las nuevas algoritmos y toda la analítica que se desarrolla a través de videovigilancia empieza a permear también el área de control de acceso y empieza a haber una convivencia muy interesante, sobre todo en el aspecto de lo que es el control de acceso perimetral. Eso también es algo que hemos observado. El control vehicular, obviamente, es de las primeras partes que empiezan a verse involucradas en esta convergencia. A través de videovigilancia podemos tener reconocimiento de patentes vehiculares que cada vez también empiezan a tener una mayor aceptación desde el punto de vista del control del acceso. Y finalmente también observamos que en cuanto a los sistemas, plataformas, los sistemas corporativos que tienen que ver con los grandes fabricantes siguen siendo los que dominan el negocio desde el punto de vista de volumen de venta, aunque desde el punto de vista de lo que serían los instrumentos de reconocimiento o que tienen interfase con los usuarios, los biométricos definitivamente empiezan a tener una relevancia a partir del famoso touchless o no me toques que la propia pandemia nos trajo y que, como diría nuestro presidente acá en México, nos puso en bandeja de plata, ¿no? Como anillo al dedo. Es lo que tengo, Dubán, como inicio. Gracias, Humberto. Luis, ¿qué análisis y qué perspectiva tienes de este mercado en la actualidad y cómo ves el movimiento en la región? Bueno, desde mi punto de vista, más bien de consultor, diseño de sistemas, hay una realidad. El control de acceso siempre ha sido el patito feo de los subsistemas que uno utiliza cuando prepara lo que es el plan de seguridad. Como decía Humberto, hay diferentes subsistemas y el control de acceso, pues yo lo califico así, el patito feo. ¿Por qué?
porque no es el obligatorio como el de incendios, no es el asumido que hay que instalar como el de intrusión, no es la prima donna actual de la videovigilancia. Antes decíamos semánticamente sistemas de circuito cerrado, y es el que cuando ya los presupuestos se van ajustando se empiezan a bajar. ¿En qué sentido? Bueno, quitemos tecnología y se lo vamos pasando a su sistema de vigilancia física. Y empieza ese movimiento. Entonces, esa parte la tiene que realmente enfrentar tanto los fabricantes como el usuario. Más adelante, cuando miremos cómo ha influido la pandemia, cómo influirá en los sistemas de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, miremos cuáles son las oportunidades y las amenazas que tienen los sistemas de control de acceso. Y, como bien decía Humberto, yo la tendencia la veo hacia una integración que creará posiblemente lo que sean los sistemas integrados inteligentes, donde ya no hablemos de tanto de sus sistemas, sino como no el sistema integrado actual de hardware, sino un sistema más global. Entonces creo que es interesante porque es un tema que siempre se deja ahí. Control de acceso, bueno, que lo miren en recursos humanos para ver cómo entra el personal, o que lo miren porque tenemos problemas de parqueo. Y al final también, como todo patito feo, es al que le caen los señalamientos cuando los otros subsistemas fallan. Falla intrusión, falla videovigilancia, es culpa del control de acceso, que no detectó que había entradas ilegales. Entonces, desde el punto de vista del usuario, siempre tiene sus particularidades negativas en este aspecto, pero creo que sí hay grandes oportunidades de integración en una perspectiva más grande de software, inteligencia artificial y dispositivos. Podríamos avanzar. Gracias, Luis. Excelente ese aporte. Daniel, aprovecho para preguntarte, ¿lo ves también ustedes como marca, como fábrica, el tema del patito feo y ese tema de la penetración en América Latina? ¿Cómo ves eso también? Justo cuando estaba mencionando como patito feo, para nosotros, del área donde yo estoy trabajando, no lo es tanto, por así decirlo, le damos la importancia porque es, como bien lo mencionó, si falla ese sistema, pues le echan la culpa a todo. Si mientras esté funcionando, todos los demás sistemas están ok. Pero es cierto lo que mencionan, tanto el de que no le dan la relevancia necesaria en ciertos lugares, pero por ejemplo en los clientes que nosotros tenemos es muy, muy, muy relevante porque los accesos a sus instalaciones son muy restringidas y si llega a fallar no es un tema menor, sino que ya es un tema que puede llegar hasta problemas legales. Entonces, para nosotros no es así como que, es un sistema X y ya lo puedes hacer, ¿no? Sí, para nosotros sí es muy importante. Y lo que decía Humberto, ya no nada más es el software y el hardware para el puro control de acceso. Y ahora ya tenemos que estar interactuando o estar integrando con otros sistemas, como lo viene siendo la videovigilancia, o en su momento ya lo estamos integrando con el control perimetral. Adicional del control de acceso peatonal, también lo mencionaron bien dicho, el vehicular, en donde estamos también monitoreando el vehículo que ingresa, el detallado del vehículo, con sistemas para detección de
de placas y también de ¿cómo se llama esto? Para verificar lo que es la forma del vehículo, tanto el interior como el exterior, en la parte de abajo o en la parte de arriba, para que se esté monitoreando y no vaya a pasar nada que no tenga adicional al chasis, por así decirlo, del vehículo. Entonces, sí, para nosotros, de nuestra área y como integrador, sí es importante en nuestro sistema de control de acceso. Y como hemos visto que va creciendo, nosotros actualmente estamos en México y desde que yo empecé como vida profesional en el tema del desarrollo de software, poco a poco ha ido ganando mercado de manera local este sistema, que igual, también como le han dicho, no le han dado, no ha tenido la relevancia como tal, pero sí poco a poco se ha ido posicionando y ya no nada más es videovigilancia, ahora es videovigilancia y control de acceso. Para mí eso es lo que he estado revisando. Muy bien, Daniel, muchas gracias. Humberto, algo que decir de lo que comentaba Luis al respecto de ese tema que me quedó sonando esa palabra de patito feo, algo polémico, pero interesante también ese aporte. Estuve así de responderle y darle 3 cachetadas al buen Luisito, porque toda mi vida he trabajado en control de acceso, pero bueno, mejor le mando un abrazo. Déjame subir un poco el tono de la conversación, Duván, en ese sentido. A ver, control de acceso tiene una célula muy importante que hoy es la protagonista, inclusive en los Business Continuity Plan, que es el análisis y la administración del riesgo, que es algo que trajo Luis a colación, y es la identidad. Todo lo que hemos hablado de las tecnologías, de la protección perimetral, etcétera, estamos hablando de que son activos patrimoniales de las empresas. Pero hoy también tenemos que reconocer que los activos digitales son mucho más importantes que muchos de los patrimoniales, ¿me explico? Es decir, de los edificios y contenidos, sino la parte digital. Entonces, la identidad que cada uno de nosotros tiene dentro del contexto de la operación de la empresa se vuelve sumamente relevante. Y ahí es a donde los sistemas de control de acceso toman un protagonismo superior. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que el control de acceso viene de solamente estar, vamos a llamarle, encapsulado en una puerta, en un horario, en un día, con ciertos privilegios. Ya no es así. Ahora es, ¿cuál es la responsabilidad y cuáles son los atributos que tú tienes como identidad dentro del entorno de la empresa física y digital? Y ahí es a donde empieza el control de acceso a no ser el patito feo, sino a ser el parteaguas del resto. ¿Por qué? Porque al final lo que controlamos son a las personas, a los usuarios que están asociadas a una identidad. Y en ese momento es cuando tú empiezas a tomar en cuenta que los sistemas ERP de las empresas, los sistemas de manufactura, los sistemas de administración, son los que verdaderamente van a permearse con el control de acceso para crear verdaderamente un flujo de la información a partir de los que interactúan en la empresa. Y ahí el patito feo se va a convertir en el cisne, mi querido Luisito, continuando con esta historia. Es lo que tengo, Duván. Gracias, Humberto. Luis, ¿algo para agregar ahí o continuamos con la siguiente pregunta? No, podemos continuar ya. Gracias, Humberto, por este intercambio, de eso se trata el panel, de crear, claro que sí. No controversias, sino diferentes puntos de vista, así es. Puestos para beneficio de los que están asistiendo. Sí, más adelante creo que vamos a tocar ese tema que tiene que ver con el IoT, que tiene que ver, yo lo llamo, y ya meto el último punto, en la crisis de identidad del control de acceso. ¿Ya? Ok, perfecto. He escuchado mucho videovigilancia, lo cual implica cierto nivel de crisis de identidad que lo abordaremos más adelante. Claro que sí. Sigamos entonces, de nuevo le recuerdo a nuestros asistentes que pueden ahí comentar lo que
sobre lo que estamos hablando. Si tienen alguna opinión, alguna pregunta para nuestros invitados, la pueden hacer ahí en la pestaña de Discuss o Q&A, y obviamente la vamos a leer en cuanto ustedes la formulen para que también se sientan partícipes de este espacio. Pasamos a otro tema muy importante, y es el tema de la pandemia, y es cómo de las soluciones de control de acceso. Y quisiera arrancar contigo, Daniel, tú desde la experiencia como integradores, ¿cómo vieron ese tema de la pandemia y la comercialización, evolución de los sistemas de control de acceso? Actualmente con nuestros clientes y en nuestra solución que estamos manejando, ya estamos incluyendo lo que es el control de acceso o la identificación sin contacto. Y eso a nosotros nos vino a dar, ¿qué te gusta? Como decir, un empujón para poder migrar o ir integrando paulatinamente los sistemas o los dispositivos sin contacto para ir reemplazando a los dispositivos biométricos de contacto. No quiere decir que a la primera vamos a quitar unos por otros, pero sí nos ha abierto el abanico de soluciones para poderlos integrar. Actualmente tenemos lo que es la biometría sin contacto y el rostro en 3D, y estamos trabajando también con el tema de lo que es la identificación por iris. Todos esos dispositivos biométricos los estamos manejando, pero también del otro lado no estamos dejando fuera, por así decir, las tarjetas de proximidad, adicional también con los dispositivos móviles para para poder hacer uso de el código QR para poder nosotros ingresar a cualquier sitio. Todos esos dispositivos o todo ese abanico, como yo lo vi cuando empecé a esto, que nada más era dactilar y a ingresar, a tener todos estos abanicos de soluciones y opciones para poder integrar, la verdad es que sí nos ha venido a beneficiar desde el punto de vista de desarrollo e integración de sistemas. Excelente ese punto de vista de ustedes como integradores para conocer también cómo se movió un poquito el mercado y qué soluciones están implementando. Luis, voy contigo sobre este tema de la pandemia. ¿Cómo viste esa, digamos, inclusión de las soluciones nuevas, soluciones que ya habían sido desarrolladas pero que no estaban implementadas masivamente, pero con la llegada de la pandemia hubo muchos cambios? ¿Cómo viste ese tema desde tu experiencia? Y en el tema de seguridad física, las empresas de seguridad física empezaron a adoptar esto. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Bueno, yo lo clasificaría en los diferentes segmentos. O sea, lo que es la gran empresa, las empresas que requieren alta seguridad, sí optaron por rápidamente, además que tenían necesidad de que físicamente estuviera personal en las instalaciones, optaron por la parte de biometría y irse a la parte sin contacto y evaluar algunas alternativas. Ya las medianas, pequeñas empresas, grandes superficies, optaron por pasarle la función de vigilancia física a el personal a través de los detectores de temperatura. En algunas empresas medianas optaron por poner cámaras de detección de temperatura donde uno entraba, ya te medía la temperatura, estaba el guarda para ver si pasaba o no pasaba, pero creo que en las diferentes etapas que ha tenido esta pandemia, desde el no conocer absolutamente nada a cuestiones que después han venido evolucionando, el contacto de superficie no es tan, digamos, contagioso como lo que al principio se decía, que era por superficie y no era
por aerosol, ahora es por aerosol, no es por superficie, entonces eso ha venido cambiando de, como yo decía, ya alcoholizarme las manos. Ya después de visitar 3 lugares, las manos me decían, hay que entrar a algún lugar para que te echen alcohol. Entonces, esas han sido las medidas fundamentales que yo he visto a nivel global, a excepción de las partes de alta seguridad que sí se han enfocado, o grandes empresas, superficies, que por un efecto de costo-beneficio se han enfocado en no pasárselo a la vigilancia física y sí instalar sistemas. Entonces, eso ha sido muy evolutivo porque ha venido cambiando lo que nos han venido explicando la pandemia. La transmisión era de una forma, era de otra. Al final, pues lo que hemos tenido es las buenas costumbres de la higiene personal en cuanto a lavarnos las manos, en cuanto a la distancia, ¿ya? Que para los latinos ibéricos se nos hace más difícil. La parte asiática se les hizo más fácil porque su cultura es menos efusiva que la nuestra, de abrazos, palmadas, etcétera. Entonces creo que eso va a seguir evolucionando en la medida que las nuevas variantes y las decisiones de los diferentes gobiernos vayan implementándose. En definitivamente ha sido reactivo todo lo que hemos hecho. Reactivo a lo que no conocíamos y lo que se ha venido conociendo. Esa sería más o menos la... Muy bien, gracias Luis, excelente. Humberto, desde tu punto de vista, el tema de la influencia de la pandemia en comercialización, evolución, ¿crees que este sector de pronto se adaptó más fácil o sí es definitivamente desarrolló soluciones que se adaptaban a las nuevas necesidades? ¿Cómo ves ese panorama? Mira, por un lado, Duván, yo creo que lo que dice Luis es cierto, hubo mucha reacción. Lo que decía Daniel, también la incertidumbre y el hecho de empezar a tratar de resolver algo que a lo mejor no se entendía. Pero hay que razonar sobre qué es lo que queda, porque hablar del pasado es como hablar de los libros de historia. Vamos a ver un poquito cómo estamos hoy, cuál es el impacto real que yo veo desde esta óptica de lo que tú platicas, ¿no? De los sistemas, la comercialización, etcétera. Para mí son 2 impactos importantes para el control de acceso. Primero, el perímetro. ¿Por qué? Porque lo que es importante hoy es que el contenido, es decir, el lugar físico dentro donde las personas convivan, hay que tratar de tenerlo lo más seguro posible y eso hace que el perímetro se vuelva importante. Hay que detectar desde antes cuál es la circunstancia de las personas que entran. Entonces, se cambió de control de acceso a protocolos de acceso. Entonces, ya hay una serie de procedimientos. Esa es una. 2, las empresas cerraron y cuando reabren se dieron cuenta, muchas de ellas, que no necesitaban oficinas privadas, que no necesitaban una serie de elementos y por lo tanto empezaron a cambiar también la administración de espacios. Y los sistemas de control de acceso no están diseñados para administrar espacios como coworkings, ¿no? O donde se pueden tener administración de salas, de una serie de cosas. Un sistema de calendarios te lo maneja más fácil que un sistema de control de accesos. Entonces empiezan también a incorporarse otras cosas donde los integradores con capacidad real de integración, no de interconexión, que no confundamos, son los que tienen el protagonismo actual. Y finalmente, lo que vemos que es muy importante considerar es el hecho de por qué los sistemas de visitantes, el sistema de acceso, el de puntualidad y asistencia, que tienen que ver también con los aforos y las condiciones biosanitarias de la instalación, van a convivir. Por lo tanto, el sistema de control de acceso, que es el único el cual el usuario utiliza todos los días, que lo toca, que lo disfruta, que lo ve, que interactúa con él de todos los demás sistemas, va a tener congruencia para él. Por eso, los sistemas de acceso que tienen que ver con tocar o tarjetita o lo que sea, psicológicamente tienen un impacto, pero verdaderamente tienen una realidad científica
de que no son buenos o sí son buenos, eso lo vamos a ver, Duván, porque también viene un aspecto económico. Entonces vemos cómo termocámaras se fueron hasta los $5,000, $6,000, $8,000, después bajaron. Es una oportunidad también y verdaderamente también hay que reconocerlo, hubo una gran indisciplina y falta de ética en muchas comercializaciones que se dieron por motivos de esto. Es lo que observamos. Bien, Humberto, muchas gracias nuevamente. Los recuerdo a los asistentes, preguntas, comentarios ahí en la pestaña de Discord. No dejen de participar y escríbanos desde dónde nos están viendo. Por ejemplo, Martín Llanes nos saluda desde Ecuador. Un saludo para él y lo invitamos también a que haga sus preguntas o comentarios. Tenemos entonces claro que este tema de la pandemia sí generó cierta revolución, pero obviamente también la comercialización, evolución también va de la mano con muchas cosas que ya se habían desarrollado antes. Hablemos un poco de desarrollos como tal, desde la parte técnica, algoritmos, manejo de nuevos productos, nuevas soluciones. Y arranco contigo, Daniel, ¿qué ves? Obviamente, Daniel, por favor, sin mencionar marcas ni nada de esto que has visto en el tema de desarrollo de productos y soluciones, algoritmos, todo el tema evolutivo de los sistemas de control de acceso. La verdad es que sí he visto algunos cambios importantes en mi caso. Como les mencionaba, siguiendo con el tema de la pandemia, un fabricante muy reconocido desarrolló, incluso antes de lo que era que empezara la pandemia, un dispositivo sin contacto, en donde pasas la palma, donde pasas los dedos de la mano, ya sea izquierda o derecha, y te los va a reconocer, ya sea uno o todos los dedos, y te va a dar acceso. Lo que hacía antes con un dispositivo de contacto, y ahí era ya cuestión de el área usuaria, por así decirlo, de cómo colocaba el dedo, y muchas veces le batallaba para poderlo hacer. Entonces, al hacer ese cambio, esa modificación, sí se adelantó, por así decirlo, a la pandemia. Entonces, quiere decir que ese fabricante estaba viendo más allá de cómo poder disminuir el tema de poder identificarse, y también que la vida útil de su dispositivo fuera mayor, porque un dispositivo que no lo tocas y que está en constante funcionamiento, va a tener mayor rendimiento o mayor vida útil que uno que está ahí, dependiendo de cómo lo tocan o cómo sea el uso, va a ser. Entonces, otro fabricante, igual, pero del lado del rostro, igual, empezó a modificar su algoritmo para poder, adicional de reconocerte el rostro, yo le llamo en 3D, que después me corrigieron que eso no es cierto, pero también ya con el tema de la pandemia, que te pueda reconocer el rostro también con el cubrebocas. Entonces, sí ha ido evolucionando esos algoritmos el dactilar, el facial y el iris. El iris también ha ido ganando terreno poco a poco, incluso con mis clientes han estado diciendo que le confían más en el iris que en el rostro, otros que la huella, que el iris, etc. Pero esas tres biometrías, por así decirlo, para poder identificar, haciendo uso de los dispositivos biométricos para poder identificarse y utilizarlos para el control de acceso, la verdad es que sí ha ido cambiando desde que yo los conocí a la fecha, y van surgiendo soluciones, dispositivos de diferentes marcas, de diferentes precio, por así decirlo. Como lo mencionaba, no puedo yo meter un dispositivo súper caro a una empresa, a una pequeña empresa que dice, no me da, o yo no le voy a poner un dispositivo que no tiene todas las certificaciones internacionales para que pueda ser como tal, a un sitio donde su
control de acceso es muy restringido. Entonces, ahí sí va de la mano eso, y eso ha ayudado a que yo pueda integrar un dispositivo de mediana o bajo, ¿cómo se ve? No baja calidad, porque no son de baja calidad, sino en cuanto a precio, dependiendo del cliente que yo voy a estar ofertándole una solución. Pero sí ha ido mejorando el algoritmo del dactilar, facial y el iris. Eso es. Gracias, Daniel. Ahí nos diste una buena lista de desarrollo, soluciones. Me llama mucho la atención lo que mencionas frente a la confianza que en el usuario genera el tema del iris, que quizás pueda ser entonces una de las soluciones que más demandan por el tema de nivel de confianza. Ahorita podríamos tocar ese tema con Humberto y con Luis para saber qué opinan de eso, del tema de las soluciones que más generan confianza en el usuario final. Luis, ya nos mencionaron varios desarrollos. ¿Pensás que estos desarrollos efectivamente, qué margen de error también tienen? ¿Cómo ves ese punto, ese tema técnico de desarrollo frente a lo que ha evolucionado esta industria en la parte técnica? Bueno, yo lo visualizo más desde la parte del usuario. Confiabilidad primero. O sea, está bien pasar la palma de la mano por encima. Una solución, ¿ya? ¿Qué nivel de confiabilidad de que es la palma de la persona y no es una reproducción, no es una simulación de la palma, ¿ya? Y así, que es uno de los problemas tradicionales del control de acceso, la tarjeta, la verificación que la tarjeta que pasa a la persona es realmente de la persona. Entonces, el control de acceso ha tenido siempre esa dicotomía, o sea, cómo verificar que realmente es la persona. El iris, la huella del iris ha sido lo más confiable y lo más implementado, creo, a nivel de sistemas de alta seguridad, ¿ya? Por encima incluso de la biometría de mano, de huella. Y yo insisto de que realmente lo que viene es un cambio de a quién pertenecen los algoritmos que señalaba: a control de acceso, a inteligencia artificial, a software, a sistemas. ¿A quién pertenecen? ¿Cómo vamos a vincular el algoritmo de detectar la palma de la mano, que las huellas son de la persona, que es una mano real, o sea, que tiene calor, ¿ya? Con la persona, el sistema de vigilancia o la cámara que está tomando los datos biométricos de la persona y comparando los dos? ¿A quién van a pertenecer? Por eso yo decía de que, como, bueno, lo tenía para una de las preguntas posteriores, insistir en que para mí la evolución es hacia sistemas integrados de inteligencia, donde no se va a medir solamente la entrada, como señalaba Humberto, sino ya es un problema de control de presencia y seguimiento de la actividad de la persona, que es lo que hace dentro del espacio de la empresa, dónde está, dónde se ubica, a qué archivos ingresa o intenta ingresar, y si está desde su casa, si cumple los horarios establecidos, los protocolos de control. Entonces, es un poquito más integrado, en el sentido de que ya no solamente nos interesa si accedió, cómo accede el que trabaja desde su casa, cómo lo controlo. Entonces, estamos en una etapa de evolución con incertidumbre. Y eso pues siempre complica un poquito el desarrollo de las tecnologías y de las marcas. Hay unas que rápidamente toman, como en el caso de los productos médicos,
la tecnología para aplicarla en la videovigilancia o en los dispositivos de acceso. Entonces creo que son de las oportunidades que pueden convertirse en amenazas para considerar control de acceso como una rama independiente, como actualmente se había conceptualizado, sino ya una rama integrada a otras subsistemas de la seguridad de la empresa, el negocio, la personal. Perdón. Gracias, Luis. Muy importante ese tema de la integración, que ahorita más a fondo lo vamos a mencionar en otro de los puntos que tenemos. Antes de pasar con Humberto y su opinión, quiero leer un aporte de Manuel Zamudio, a quien saludamos desde México, que nos acompaña y comenta: coincido en la mayor precisión y confiabilidad del reconocimiento del iris sobre otros biométricos utilizados en control de acceso sin contacto. Sin embargo, requiere de un proceso de enrolamiento que no siempre es posible en todos los sitios ni en todo momento. Muchas gracias a Manuel por ese comentario, y ahorita podríamos hablar un poquito sobre lo que nos comenta. Humberto, también la misma pregunta de lo que estábamos hablando del tema de desarrollo de algoritmos. Ya hemos mencionado mucho, ya Daniel nos hizo un gran aporte con el tema de algunas soluciones. Luis ahí mete el tema de la importancia de la integración. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre este punto de desarrollo? Mira, Duván, cada vez que escucho control de acceso y automáticamente saltamos al dispositivo de entrada, me parece que vale la pena recuperar cuál es la esencia del control de acceso. Y el control de acceso realmente es, dado un perímetro definido, el decidir quién puede pasar de cierta área y para qué propósito. Entonces, me parece que ese punto a veces se nos olvida y saltamos directamente a que sí es iris, a que sí es rostro, a que sí es huella digital o que sí es tarjeta. Eso no es control de acceso. Ese simplemente es el dispositivo con el cual interactúo para cumplir el cometido del todo. Eso es, por eso en lo que es la estrategia militar se le llama la penetración controlada. Es decir, yo permito que tú entras a este perímetro bajo ciertas condiciones que yo decido, y los instrumentos que voy a utilizar para ese propósito son estos dispositivos. Entonces, en ese aspecto coincido con Daniel que cada vez van a salir nuevas y nuevas tecnologías que van a ser disruptivas comparadas con otras, y va a ser el mismo proceso de evolución del hardware y del software. En eso no hay duda. Pero el tema es que hoy tenemos un elemento que no hemos hablado, que es el teléfono, y empezamos a hablar también de la identidad que yo coloqué al principio, que esa identidad digital también convive en un teléfono, porque hoy al menos el 20% del total de la población que trabaja en una oficina se va a quedar a trabajar en forma remota. Entonces, ¿cuál es la forma en que yo voy a garantizar que esta persona va a entrar otra vez a mis activos digitales? Entonces, a lo mejor el tener una cámara y los algoritmos relacionados con reconocimiento facial son los que van a dar una viabilidad económica y funcional para que el sistema de control de acceso e integración funcione, por un lado. Y finalmente, lo que es importante es la ciencia de datos. Las ciencias de datos que tienen que ver con el Big Data, que tienen que ver con la analítica, que tienen que ver con el Deep Learning, etcétera, etcétera, tienen presencia definitivamente en cada una de las tecnologías que hemos hablado. Entre más muestras tengas, pues es mejor. Manuel Zamudio decía lo del tema del iris, perfecto, sí, puede ser. El tema de enrolar o no enrolar, también puede ser. ¿Cuánto cuesta a una empresa administrar todo un sistema de identificación? Me parece que también es importante considerarlo. ¿Es más barato tomarte una foto o colocar tu cara sobre un aparato en el iris? Es más fácil tener la huella digital capturada, es una tarjeta, la tienes que separar, la tienes que repartir. Me parece que control de acceso no solamente son dispositivos, es el todo. Gracias, Humberto.
Sí, hemos hablado más como de tecnología, más que como de la integración completa de lo que es la solución de control de acceso. Hemos mencionado mucho el tema de producto. Humberto, quisiera de pronto profundizar en ese tema de lo que es el todo del control de acceso y eso lo sabe el usuario, o el usuario siempre dice, ponme acá un dispositivo que quiero controlar a la gente y ya, digamos, esa educación para el cliente, el integrador también, de ofrecer un todo como una solución de un todo de control de acceso. ¿Lo saben, lo sabemos o todavía falta enseñar, capacitar al cliente para que ofrezca realmente una solución, no un producto como tal? En mi experiencia es heterogéneo, Duván. No tenemos realmente un mercado todavía educado bajo un plano, bajo una estrategia, también dependiendo de cuál es tu origen. Te voy a dar un ejemplo muy rápido con el tema de la norma 035. La norma 035, en el caso particular de México, tiene que ver con que los empleados mantengan un nivel de estrés fuera de lo que pueda ser perjudicial para ellos. Control de acceso es importante porque en el momento en que ellos saben que van a entrar a un lugar seguro, porque el protocolo y los dispositivos que están en el perímetro garantizan o disminuyen la posibilidad de que tú tengas un contagio interno, pues hace que tú te sientas también más cómodo, por un lado. Los sistemas de puntualidad de asistencia han cambiado de ser de puntualidad de asistencia a ser sistemas de administración del trabajo, de lo que es tu actividad. Entonces, si tú en tu empresa llegas a tu estación de trabajo y interactúas, a lo mejor te saltaste todos los protocolos de acceso. La pregunta es, ¿lo regreso a la puerta o sigo manejando este tema de la administración? O bien mi perímetro lo extiendo. Entonces, ahora mi perímetro no es la puerta, sino va a ser el estacionamiento, por decirlo de una forma, va a ser el autobús donde el empleado se sube. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Que realmente la cultura del sistema en los responsables de la seguridad no en todos los casos existe. Mi opinión es de que el experto en seguridad tiene que empezar también a entender cómo funciona su empresa, los sistemas de la empresa, el valor que ellos tienen dentro de la productividad de la misma para poder insertarse en el contexto de valor de la empresa, no de ser solamente el portero de una puerta, valga la expresión, que tenga que ver con te dejo pasar o no te dejo pasar. Me parece que ahí todavía no estamos, todavía nos falta. Hay empresas que lo hacen muy bien, sobre todo aquellas que tienen el concepto de customer centric o que tienen su habilidad en centrarse en el ser. Es lo que yo observo, mi estimado Duván. Gracias. Quisiera preguntarle a Luis sobre este mismo tema porque sé que tiene una fuerte relación con todo el tema de usuario final y seguridad física. Y es el cliente, el usuario final, también tiene un protocolo, digamos, de acción-reacción frente a lo que es el ingreso de la persona y cómo reaccionar frente a un ingreso no apropiado o no permitido. También esos protocolos están, digamos, bien establecidos, Luis. ¿Cómo podríamos ver ese tema de protocolos, de un plan de acción frente a cualquier intrusión? Bueno, desde la experiencia, ¿no? A excepción de los sistemas de alta seguridad, donde sí hay una conciencia de que lo más importante no es detectarla, sino prevenir la entrada, y donde el máximo de esfuerzo se enfoca en la parte perimetral. Y ahí sí, digamos, se ocupan todas las tecnologías ya de barreras de microondas, cables soterrados y las nuevas que han venido surgiendo. Te estoy hablando de tecnología de hace 20 años a las más recientes ya de biometría duplicada, triplicada en cada punto de acceso. En el resto hay poca conciencia. Control de acceso en la mediana, incluso en algunas grandes empresas, grandes superficies, está más focalizado a la parte de entrada. Eso tiene que cambiar. Y tiene que cambiar, pero para eso requerimos, que a lo mejor no es propiamente este tema,
un cambio en la cultura de lo que es la planificación de la seguridad. Y dentro de la planificación de la seguridad es la incorporación, o mejor dicho, la educación de los altos directivos en seguridad. ¿Por qué? Porque se entiende la seguridad, un jefe de seguridad y que se encargue de las cámaras, de el acceso, etcétera. Pero la seguridad no es eso. La seguridad tiene que ser parte de la cadena de valor, como mencionaba Humberto, y tiene que estar insertado en los diferentes procesos, desde el proceso de investigación y desarrollo, cuidando que no se pierdan ni se roben ya los productos, las ideas, hasta la comercialización y distribución y logística. E integrado tiene que aportar valor. En el caso de, yo ya casi no lo menciono como control de acceso, sino como control de presencia, ya, de el trabajador, el empleado, ya. Igualmente, tiene que aportarle valor a el empresario y ahí es donde hay que convencerlo. No, este sistema de hardware, de protocolos, de procedimientos, a usted le aporta el valor que le puede dar desde el nivel de ocupación que tienen los vehículos en un centro comercial. Si se ocupa los lunes, martes, miércoles, el 10, 15, 20%, hasta, y qué hacer con esa información, hasta en la parte productiva. El nivel sí, se saltó los protocolos porque entró con la tarjeta de otro, porque se le olvidó, llegó a su puesto de trabajo y empieza a trabajar. Pero el sistema no le permite acceder a su punto de trabajo porque le dijo que no. Entonces ahí le va a quitar valor. Entonces, ¿qué le interesa? ¿Que le aporte valor? Sí. Y queda registrado. Que llegó, que es la persona autorizada porque la cámara de la laptop le hizo el reconocimiento facial, porque puso su clave correctamente, y entonces pudo empezar a trabajar y a producir, pero evitó o se saltó o fallaron las normas. Y habrá que hacer un proceso de ISO, un proceso de revisión y mejora. Entonces creo que ahí es donde hay que trabajar en ese sentido, no solamente con los jefes de seguridad, sino, algunas veces he hablado de que la seguridad para mí debe ser una materia general de educación en todas las profesiones, igual que en todas las profesiones, además de las materias generales o propias, perdón, como materias generales estudiamos finanzas, estudiamos recursos humanos, estudiamos producción, debe incorporarse lo que son los temas de la seguridad, sobre todo ahorita que creo que más adelante lo tocamos, viene la parte de seguridad de la información. Humberto ha hecho algunas referencias. Entonces creo que esa parte es importante. Gracias, Luis. Y efectivamente ya vamos a tocar ese punto, pero sí quisiera preguntarle a Daniel sobre este tema también del aporte, o cuál es el papel, Daniel, que tiene el integrador en la capacitación, la educación del jefe de seguridad, del usuario final, en el tema de la reacción, acción-reacción frente a un evento de control de acceso. Como bien lo mencionaron, y ahora me hace sentido, es la educación que se tiene. En algunos lugares he visto que, ¿cómo lo puedo decir? No tienen la formación inicial, por así decirlo, cuando van empezando o cuando se enfrentan a un sistema de control de acceso. Y más en lugares donde son de alta seguridad, donde uno viene de la iniciativa privada, por así decirlo, en donde tienes mucha libertad para poder moverte de un lugar a otro sin una restricción, por así decirlo.
y llegas a un lugar en donde para que tú puedas pasar de un punto A un punto B o regresar del punto B al punto A, tienes que tener un permiso o un nivel de acceso. Eso a veces a mucha gente le causa mucha molestia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, a medida que lo van usando su sistema o se van familiarizando y se van dando cuenta de que todo el procedimiento que se está haciendo antes, durante y después de que ya pasó la persona tiene un porqué, es cuando ya le dan el valor los usuarios del diario, por así decirlo, para que para que un sistema, de cómo funciona el sistema. Ahora, los encargados, por así decirlo, de el funcionamiento, administración y operación de un sistema de control de acceso, si bien no son gente especializada, porque a mí me ha tocado ver que agarran a cualquier persona que ven por ahí, por así decirlo, sin hacer nada, y dicen, tú tienes más o menos, te vi que eres medio abusado, y te pongo en este lugar, para que puedan tener, cuando un sistema está funcionando de manera correcta, o no hay nada, no hay emergencias, por así decirlo, en en ese lugar, pues esa persona, digamos que está haciendo bien su trabajo. Pero cuando hay eventos de seguridad o eventos de emergencia de índole naturales, es ahí donde las personas no pueden o no saben reaccionar o no pueden interactuar con el sistema de control de acceso. Un ejemplo que yo he vivido mucho en estos lugares donde he implementado este tipo de sistema es que en una emergencia en donde sabes que nadie puede entrar, nadie puede salir, ellos no saben, y luego, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Mi sistema funcionó? ¿Mi sistema no funcionó? ¿Sí lo hizo de manera correcta? ¿No lo hizo? Entonces, ahí, ese usuario ya dejó de ser hasta cierto punto útil para operar ese sistema. O a la inversa, en el caso de, no sé, un incendio, un terremoto, una inundación, porque también ha tocado ver que se están inundando, el sistema, al momento de que el usuario le diga, ¿sabes qué? Está habilitado para que cuando suceda un evento o otro, el sistema va a poder ser capaz de reaccionar. Pero el sistema sí es capaz de reaccionar, pero si el usuario, quien está administrando o está a cargo de ese sistema, no reacciona de manera correcta, pues es un sistema que sí me funciona para mí, en el software funciona, pero en cuanto al operador, pues la verdad es que no. Entonces, sí se debe de tener una cultura de decir, ¿sabes qué? No nada más es, ven, fíjate quién está entrando, quién está pasando o quiénes están ingresando por los accesos, o como decía Humberto y decía Luis, quiénes son los que están llegando a su estación de trabajo o a su lugar de operación y empiecen a hacer, sino que ya todo eso debe de estar comunicado tanto el que está administrando como todas las personas que van a estar haciendo uso continuo de ese sistema. La verdad es que desde mi punto de vista y mi experiencia que he tenido, sí hace mucha falta hacer énfasis y tener una cultura de cómo funciona y por qué funciona y para qué funciona un sistema de control de acceso. Gracias, Daniel. Sí, definitivamente Eso, sí por ahora hay una brecha ahí que hay que seguir manejando. Bueno, como se nos está acabando un poquito el tiempo, vamos a tocar el último tema digamos, de nuestra lista, de nuestro programa de temas que teníamos preparados. Es el tema de la inteligencia artificial y el tema de el Internet de las cosas, que ya Luis nos había mencionado que se habla sobre ese tema, pero voy a arrancar con Humberto al respecto, porque sí,
comencemos a hablar un poquito sobre eso, el tema de cómo impacta todos estos nuevos desarrollos de inteligencia artificial y el Internet de las cosas en las soluciones de control de acceso en los productos como tal. Y algo que creo que es importante manejar es el tema que siempre está ahí como activo cuando se habla de soluciones en la nube, el tema de todo lo que abarca el 5G y es el tema de la ciberseguridad. Humberto, ¿qué nos puedes mencionar al respecto? Yo creo que, Duván, esto se convirtió ya prácticamente en una conversación horizontal más que vertical, es decir, ya cualquier dispositivo de hardware que tenga la capacidad de interconectarse a lo que sería la red a través de algún medio, se vuelve parte de la misma y por lo tanto se convierte en un objeto conectado a Internet. Pueden ser los dispositivos de entrada de los sistemas de control de acceso, puede ser una cámara, puede ser inclusive los botoncitos de recarga de compra que te da el propio Amazon, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ya es parte de la conversación común y corriente. Por lo tanto, el énfasis no se lo daría. Yo creo que es consecuencia de lo que estamos viviendo. Ya para mí ya no es disruptivo, ya es normal. Ahora, cuando hablas de la inteligencia artificial, bueno, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial y todo lo que es ciencia de datos definitivamente está impactando en los desarrollos. Ahora, la pregunta, y como es la última de las últimas intervenciones, déjame tratar de ser muy concreto en esto. Hoy día, el sistema de control de acceso pasa todavía en la mayoría de las cabezas por tener algo que me haga funcionar una puerta, interactuar. Sigue siendo la regla del que me salga más barato, la mejor solución y que cumpla con algo de lo que yo diga, sí, pero hoy lo más importante es entender cuál es la consecuencia del acceso. Una vez que la persona entra, ¿cuál es la consecuencia de que esa persona entró? ¿Es productivo? ¿Es seguridad? ¿Es servicios? El mayor impacto hoy día es en las zonas residenciales, por ejemplo, de países como México, como Argentina, como Brasil, donde hoy la persona dice, ¿sabes qué? El perímetro lo tengo que mantener seguro y si entra un visitante, ese visitante para mí es un riesgo. ¿Cómo lo voy a identificar? ¿Quién va a ser el responsable de que entre o no entre? Ahí es cuando el control de acceso empieza a funcionar. Ahí es si tienes un lector QR, si tienes un dispositivo de IoT, etcétera, va a empezar a convivir. Mi estimado Duván, en mi opinión, la consecuencia del acceso será lo que va a regir el mercado de las soluciones al respecto. Gracias, Humberto. Muy excelente la apreciación. Luis, al respecto de este tema de soluciones IoT, de inteligencia artificial, ¿qué nos puedes mencionar? Bueno, coincido totalmente con Humberto de que los sistemas como sistemas que tradicionalmente los conocíamos van a sufrir un cambio o están sufriendo un cambio ya en la práctica a convertirse en dispositivos conectados a la red que hacen una función. Entonces, aquí ya lo importante no es que tengo un sistema que se habla con otro sistema, sino que tengo dispositivos que cumplen diferentes funciones. En el caso de la seguridad, esos dispositivos deben estar enmarcados en que cumplan las funciones de seguridad, disuadir, detectar, demorar. Bueno, ya todos conocemos las funciones que tiene que cumplir cualquier sistema de seguridad. Entonces, los dispositivos estarán enfocados dentro del Internet de las cosas a esa parte. Igual que el dispositivo de la nevera o del refrigerador está para que me diga cuánto hacer la compra y cuándo desechar los alimentos caducados. Entonces, es enfocarse en, Humberto lo mencionaba, en la función. Cumple la función ese dispositivo y además ese dispositivo va a arrojar una cantidad inmensa de datos. Hora de entrada, quién entró, está autorizado, quién lo autorizó, cómo se autorizó, que una parte estarán previamente estandarizados, otra parte no. Ya llega a un condominio una visita que no son de las visitas autorizadas corrientemente. ¿Quién lo autoriza? ¿Quién
quién lo puede, quién no puede, cómo se autoriza, con qué dispositivo se verifica que es la persona, etcétera. Entonces, yo lo veo desde ese punto de vista, de que estamos evolucionando de sistemas a dispositivos integrados en la red, que con esos dispositivos tenemos que crear, desde el punto de vista de la seguridad, nuestro sistema integral, ya inteligente, desde el punto de vista de que estamos recibiendo una cantidad inmensa de datos que hay que procesarlos, hay que darle seguridad y que tienen que generar un valor. No solamente es asimilar datos por asimilar datos, sino que tienen que generar un valor, ya sea para los dueños del condominio, a qué hora vienen, el repartidor, a qué hora hay más tráfico, ¿ya? Etcétera, para el dueño del supermercado, para el dueño de la fábrica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hacia ahí es la tendencia y un poquito lo que nos va a marcar, ya que la función o el subsistema, como lo conocía, de control de acceso, mantenga esa vigencia ampliada a no solamente permitir la entrada legal de la persona, porque detectar la entrada ilegal, pues ahí teníamos los de intrusión, ¿no? Entonces, sino detectar la entrada legal o ilegal, hablándose con los otros subsistemas y generar una serie de datos que me permitan ir mejorando intuitivamente para el usuario. Eso más o menos como lo puedo ver. Gracias, Luis. Daniel, muy brevemente tu comentario final frente a este tema de todo lo que es inteligencia artificial y Internet de las cosas en la aplicación de las soluciones de control de acceso. En el caso de la IoT, para mí es como una herramienta adicional para que yo pueda estar utilizando en auxilio o generación de información que me está dando mi control de acceso. Como decía Luis, como decía Humberto, ¿qué es lo que puedo hacer o cómo puedo procesar toda esa información que me están generando todos los dispositivos que están conectados a mi red o a la red que estoy administrando? Bien lo mencionó Luis, ¿qué valor le puedo yo dar sabes qué? Yo estoy llegando a tal hora a mi lugar de descanso. Si tengo un sistema, si tengo conectados mis dispositivos, no sé, clima, sabes que antes de que yo llegue, yo lo puedo conectar para que cuando yo llegue a mi sitio, ya mi lugar esté cómodo y no tenga que estar esperando a que eso funcione. Como dicen, ¿sabe qué? Las personas entran a tal hora, tal persona, hay mucho flujo de personas hacia un lado, hacia otro, en cierto momento. Todo eso lo está generando la inteligencia artificial, lo va a poder procesar y a unos les va a poder arrojar cierta información, a otros otra, y todo ello pues le va a dar el valor agregado que está dando un control de acceso al administrador o administradores del sitio donde está implementado. Una herramienta muy, muy útil que vamos a poder estar procesando, hacer predictivos o reactivos en caso de alguna u otro evento o de algún proceso que podamos nosotros implementar o podemos mejorar, por así decirlo también. Eso para mí es el tema de lo IoT y la inteligencia artificial. Gracias, muchas gracias, Daniel. Se nos está acabando ya el tiempo, señores. Yo les quiero agradecer a todos por su participación. Voy a leer una pregunta para Humberto y te agradecería, Humberto, si nos puedes ayudar con la respuesta, algo muy corto para que podamos cerrar a tiempo. Y pregunta Edgar Alzheimer, si dice, respecto a lo que mencionas de las consecuencias de la entrada, ¿podrías dar algunos ejemplos de elementos a considerar y acciones que se pueden tomar? Es una pregunta dirigida específicamente para Humberto. Sí, ejemplo rápido, Edgar, gracias por tu pregunta. El control industrial, si la consecuencia viene
de que entre alguien a un proceso, por ejemplo, recarga de combustible, los elementos adicionales que puedes tener, puede ser un PLC, puedes tener un identificador de patente vehículo, puedes tener un tag. Todos esos elementos en conjunto generan una acción que al final generan una consecuencia. Entonces ahí sería un poco de por qué, entender por qué controlas el acceso. Brevemente. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Les agradezco entonces ahora sí a Luis, muchísimas gracias por acompañarnos, muy valiosas tus aportaciones frente a este tema. Luis, gracias. Gracias, igualmente, y felicitar a Venta de Seguridad, igualmente a Alas en su aniversario y sobre todo en los 25 años que se aproximan. Estamos a la orden. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, gracias a Muchísimas gracias, por Sandra, gracias, Román. Gracias por todo. Y Daniel también, muchas gracias por estar Un con abrazo, nosotros. Daniel. Y Daniel también, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Román. Muchas gracias a Venta de Seguridad. Luis, Humberto, la verdad es que me gustó mucho conocerlos, aunque sea de manera virtual. La verdad es que su conocimiento sí me dejó impresionado, su experiencia. Así que mucho gusto, me gustó mucho la plática. Chao. Un abrazo. Muchas gracias a todos nuestros asistentes. Los invitamos ya próximamente en 10 minuticos a la presentación número 2, la sesión número 2, que es nuevos retos para soluciones de control de acceso y cómo enfrentarlos. Ahí estará Luis Carlos del Campo de Tyco Security Solutions. Entonces, para que estén pendientes, ya en unos próximos minutos vamos a pasar a la primera conferencia o a la segunda sesión, primera conferencia de este Access Control Summit. Muchas gracias a todos. Feliz resto de día.